Vio que la tierra a su alrededor se movía y de repente estaba descubierta. Era de noche, pero logró distinguir al menos 3 hombres. Uno de ellos recitaba palabras extrañas, pidiendo ayuda a los espíritus para encontrar la huaca. Estos hombres temían que los espíritus les hicieran daño. Una vez terminaron de recitar aquellas palabras, comenzaron a sacarla, a ella y a las demás piezas. Luego las observaron detalladamente, les daban vueltas e hicieron un breve comentario sobre su estado y lo desafortunados que eran por haber encontrado solo una huaca en toda la noche. Las guardaron en una caja enorme sin orden alguno. Era la manera más fácil de llevarlas a casa. Cuando volvieron a abrir la caja, ya estaban en la casa. Era diferente a cualquiera en la que hubieran estado. Allí vivía una familia humilde que sobrevivía gracias a las huacas y a la venta de piezas como ellas. El huaquero, como se llamaba el hombre a sí mismo, hablaba con su familia sobre sus problemas económicos y cómo la venta de las piezas que había encontrado le ayudaría a conseguir la plata necesaria para los gastos familiares. Él fue quien vio las llamas salir del suelo donde se encontraban las piezas, indicando que ellos eran aptos para recibir el tesoro que allí se encontraba. La mañana siguiente, el huaquero alistó un cepillo y un trapo y comenzó a limpiar cada una de las piezas, quitándole la tierra lentamente. Tenía que dejarlas listas para el día siguiente, que vendría el comprador. El huaquero le había dicho con anticipación que iría a buscar las huacas y que podría pasar esa mañana. Al día siguiente golpearon la puerta muy temprano. El huaquero abrió la puerta y dejó pasar al comprador guiándolo hasta la mesa. El comprador vio las piezas y posteriormente hablaron del costo de ellas. Había una vasija que costaba 20,000 pesos y al final el visitante compró todas las piezas. El huaquero envolvió las piezas en papel periódico y luego las empacó en una bolsa para que el comprador pudiera llevárselas. Durante el viaje pasaron por distintos paisajes para finalmente llegar a una casa en la ciudad. A diferencia de la del huaquero, era un negocio lleno de otras piezas como ella. Sin embargo, los objetos que se parecían a ella venían de diferentes partes de Colombia, eran de Tumaco, Tayrona, Nariño, etc. Aunque también había unos cuantos que habían viajado desde Perú, Ecuador y México. Posteriormente llegaron unos clientes que preguntaron por un prehispánico que costaba 120,000 pesos. Estos clientes pidieron rebaja y el vendedor, después de un rato, accedió a dejarla en 80,000. Estaba a viajar, te puedes comprar hijas de estas así, pequeñitas. Claro, uno lleva hoja ahí. Uno lleva hoja. No va a decir usted si va a salir para España o para bueno, va a ser parte, bueno, listo. No, que son una artesanía, que usted no va a decir por colombino. No, su merced, porque es que esas piezas no son registradas. Usted, por ejemplo, haciendo un cerco, haciendo su casa, tener una mata, algo así, usted las encuentra. Entonces, si yo voy y me lo voy a la balsa muy, por ejemplo, Quimbaya o esas piezas dentro de un museo y estuvieran registradas, sí habría problema. En cambio, esas piezas no están registradas. Porque si usted es una pieza registrada, usted no es el dueño, usted es el tenedor, el poseedor, porque usted no es dueño de nada. En cambio, mientras la pieza no esté registrada, usted la puede vender, regalar, algunas cosas. Un certificado de autenticidad de arqueólogo. Yo le doy un certificado de autenticidad del ICANN y te doy un certificado de lo que usted quiera. Por ejemplo, para poderlas sacar del país, de que son piezas que no pertenecen al patrimonio. Una vez en el hotel, empacaron las piezas entre su maleta con el resto del equipaje. Como la pieza era pequeña, no hubo necesidad de esconderla demasiado. Se dirigieron al aeropuerto y pasaron las requisas y requisitos de aduana, e incluso la policía les revisó la maleta. Y cuando les preguntaron por las piezas, decían que eran réplicas, mostrando el recibo de pago en el que se aseguraba esto. Después de un largo viaje, llegaron a la casa del coleccionista, donde habían otras piezas que le habían regalado o las había heredado de su familia. Estas piezas estaban organizadas y distribuidas alrededor de toda la casa. El problema con estas piezas es que fueron sacadas de los países por exportación ilícita, es decir, que el propietario es quien se las lleva fuera del país sin pedir permiso, lo que trae como consecuencia que sea más difícil que un país pueda pedir la devolución. A nivel internacional hay varias organizaciones que protegen los bienes culturales. Uno de ellos es la UNESCO,
quien en 1970 realizó la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, que dice que los países deben, primero, reglamentar internamente para evitar la importación y exportación de las piezas. Segundo, hacer un certificado para la exportación y prohibir la salida de los bienes sin él. Tercero, informar a las personas sobre las acciones que son ilegales. Cuarto, obligar a los anticuarios y coleccionistas a llevar un registro de sus piezas. Quinto, prohibir la exportación. Sexto, tomar medidas para decomisarlos y restituirlos cuando se solicite. Séptimo, establecer medidas para la adquisición de bienes por parte de museos e instituciones. Pero además, esta convención estableció que solo se restituye bienes robados de un museo o monumento público, lo que indica que no incluye las piezas que son guaqueadas. Los gastos los asume el país que pide la devolución. Después, en 1995, Unidroit creó el convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente. Este convenio abarca mayor cobertura de las piezas y plantea que las piezas deben ser restituidas así no pertenezcan a un museo o monumento, es decir, que sí incluye las piezas guaqueadas o excavadas ilícitamente que no hayan sido registradas. Además, dice que el poseedor tiene derecho a una restitución si demuestra que no sabía que la pieza fue sacada ilícitamente, pero estas piezas solo serán restituidas si producen un daño significativo a la conservación material del bien, a la conservación de su información, a la utilización tradicional o ritual por parte de una comunidad étnica o a la integridad de un bien complejo. No mencionan un entendimiento horizontal. Por ejemplo, horizontal es entre un arqueólogo del ICANN y un arqueólogo del otro país, ¿no? Cuando los países entonces no tienen unos mecanismos que faciliten eso, se puede volver difícil porque es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces toda la información fluye a ese nivel y por lo general exigen un comisario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ambas convenciones aplican solo si ya se han ratificado en los países, es decir, solo a partir del día en que los países declararon que las seguían. Por ello, es difícil hacer la repatriación de muchos bienes, ya que estos llevan saliendo del país desde hace muchos años. Asimismo, instituciones como el Consejo Internacional de Museos crearon la lista roja de muchos países, como Colombia, Haití, Siria, etc. Estas listas establecen categorías de objetos arqueológicos u obras de arte en peligro de ser traficadas, y que por lo tanto no deben ser compradas ni vendidas. Pero el Consejo Internacional de Museos no se quedó solo allí, sino que junto con el Getty Institute crearon Object ID, una campaña en colaboración con museos, policía, comerciantes de arte, seguros y tasadores de arte y antigüedades para combatir el tráfico y robo. A nivel nacional, la Constitución Política de 1991 establece que los bienes de patrimonio arqueológico de la nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Además, dice que la ley buscará los mecanismos para readquirirlos cuando estén en manos de privados. Luego, la Ley 1185 de 2008 definió el patrimonio arqueológico como los vestigios producto de la actividad humana y restos orgánicos e inorgánicos que mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y ciencias afines permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas, e indica que los tenedores de bienes deben registrarlos teniendo plazo hasta el 2012 y que deben informar al ICANN sobre los nuevos hallazgos. Por ello, una vez la policía decomisa las piezas de un país extranjero, las llevan a uno de sus museos. Luego, la Embajada de Colombia pide su devolución con ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura. Después, el ICANN, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pide el peritaje, es decir, que manden fotos y el registro de cada pieza. Cada país varía dependiendo de la normatividad, de qué entidades participan. Algunas entidades contratan peritos, o sea, arqueólogos, por su cuenta, pero ese peritaje, digamos, no vale lo mismo que el peritaje del ICANN. El peritaje que un arqueólogo puede hacer, por ejemplo, para la fiscalía, es algo puramente técnico, no tiene ese valor burocrático, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso. Entonces en el ICANN los peritajes que hacemos tienen que ver con tratar de identificar si una pieza es o no del patrimonio arqueológico, ¿no?
No se trata simplemente de la pregunta original o falsa. Y entonces se envía una persona para que empaquen las piezas adecuadamente y se encarguen de su regreso. Las llevan al aeropuerto acompañadas de escoltas colombianos y del país donde se encuentran. Hacen paradas en otros países, llegan al Gateway en Bogotá, donde esperan mientras se realizan los trámites de entrada con la agencia de aduanas, los permisos de movilización y traslado al interior del país. Una vez salen del aeropuerto, los llevan al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser trasladados o bien a los depósitos del Archivo General o al Museo Nacional. ¿No? Entonces los costos ahí son el embalaje, los pasajes, y muchas veces, como eso se hace entre gobiernos, entonces a veces la exigencia sobre seguros es mayor y sobre qué tipo de empresa se debe contratar. Entonces contratan servicios generalmente costosos, ¿no? Y esto pues sucede entre dos países que no tienen una relación muy directa entre sus oficinas técnicas. Se han creado convenios bilaterales con Argentina, Bolivia, China, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suiza, Uruguay, aunque algunos aún están en negociación, y convenios multilaterales como los de la UNASUR y la Comunidad Andina. En esos tratados han participado los técnicos, los arqueólogos, los abogados, ¿no? Pues entonces a nosotros ya nos queda más fácil poner ahí en el texto esos mecanismos y dejar establecido que para el movimiento de las piezas se deben facilitar los trámites, se debe aprovechar, por ejemplo, el viaje de otros funcionarios que estén en algún otro tema y aprovechar, digamos, otras razones de viajes de otros funcionarios para poder traer y llevar, por ejemplo con Estados Unidos, que se firmó un memorando en 2006, ¿no? Desde el comienzo los arqueólogos fuimos los que estuvimos participando en todo el andamiaje de ese memorando, ese convenio, digamos. En cambio con otros países se vuelve complicadísimo, ¿no? Por ejemplo con Francia. Con Francia no hay un acuerdo binacional, ellos no han querido. Entonces, con Francia es todo dentro del marco de la Convención de UNESCO y es todo muy diplomático. La suerte es que la FIAN, del Banco de la el Ministerio de Cultura y bueno, otras entidades siempre están ayudando al ICANN a costear todas esas cosas cuando se requieren. El Ministerio de Cultura creó el Programa Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito, en donde se desarrolla el curso Vivamos el SENA. También se hizo un convenio interinstitucional en el que participan el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría, la Fiscalía, el Archivo General, el ICANN, la Policía Nacional, el DAS, la Aeronáutica Civil, la DIAN, el ICOM, el SENA y la Universidad Externado. Este convenio busca aplicar lo establecido por las convenciones y crear la campaña nacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales, pero este convenio acabó durante el 2010 y actualmente está en trámites de renovación. Entonces surge la gran pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿De quién depende la solución? ¿Es acaso del profesor que muestra a sus alumnos una pieza arqueológica sabiendo que comprarla es ilegal? ¿O es del coleccionista que tiene piezas por herencia o regalo sin registrar? ¿O de la persona que compra en el mercado negro y el intermediario que vende el patrimonio arqueológico? ¿O de las personas que buscan una huaca cerca a su casa? ¿O de aquellos que buscan a los huaqueros para que los ayuden a sacar las huacas? ¿O de los museos que antiguamente compraban las piezas? ¿O de todos aquellos que no les importan las cosas viejas? ¿O es de los profesionales que ven este problema como algo secundario y no actúan? ¿De quién es la culpa?